Pues bienvenidos, queridos oyentes, un nuevo programa de Firmes en la Verdad. No se mete a decir cuáles son las recomendables y no lo puede decir tampoco. Cada padre sabe lo que tiene que enseñar a sus hijos en cuestiones religiosas, éticas o morales. Bienvenidos, queridos oyentes, un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Juan Manuel Villoria y el que les habla en el estudio, y como siempre damos la bienvenida al otro lado del teléfono a nuestro invitado de hoy, don Carlos Álvarez. Bienvenido, Carlos. Gracias. Don Carlos Álvarez, le presentamos a nuestros oyentes, pertenece a una plataforma que engloba Profesionales por la Ética. Profesionales por la Ética ya lo conocen muchos de nuestros oyentes porque hemos tenido aquí en varias ocasiones invitados, pero Carlos pertenece a una división, por así decirlo, que se conoce como Vida Digna, ¿no? Le hemos invitado porque usted ha participado recientemente como representante de su plataforma en un simposio europeo sobre la eutanasia y el suicidio asistido, que usted nos dirá dónde ha tenido lugar y a ver qué es lo que nos transmite de ese simposio. Pues vamos a ver, fuimos a Edimburgo convocados por una asociación muy importante en el Reino Unido que se llama Care Not Killing, que podemos traducirlo por cuidarlos, no matarlos. Esta asociación se ha movido muchísimo, tanto en Escocia como en el Reino Unido, para conseguir paralizar un proyecto de ley importante que hubo allí sobre la eutanasia. Entonces consiguieron detenerlo, de modo que ahora ya, se considera difícil que puedan aprobar en el corto plazo una ley pro eutanasia en el Reino Unido. Entonces tuvieron éxito. ¿Cuándo fue ese intento? ¿Reciente o es ya antiguo? Sí, no, muy reciente. Muy reciente. En el Reino Unido hay una campaña. En España, pues no, somos bastante malos en idiomas, no acostumbramos a ver la televisión internacional, pues no nos llega tanto, pero a través del sistema que utiliza siempre, esto de la cultura de la muerte, que son casos muy extremos de gente que desea morir, pues se hizo una campaña mediática muy fuerte, también en los canales públicos, en la BBC. Y esto concretamente en el caso de Escocia, pues fue tomado por una diputada que se llama Margot MacDonald y bueno, intentó crear una ley nacional, porque allí la ley nacional se llama Bill y tiene un poder muy fuerte sobre todas las normas, ¿no? Para que permitiera la eutanasia y el suicidio asistido, ¿no? Y al final no se aprobó. Un debate del Parlamento, ¿no? Donde se echó para atrás Exactamente, el proyecto. fue en el Parlamento escocés. La asociación esta de Care Not Killing, intentaron tomar contacto con el mayor número de parlamentarios posibles, explicar en qué consistía la eutanasia. Y bueno, ellos compartieron su experiencia con nosotros primero en el Encuentro Mundial de Familias que hubo en Madrid este verano. Entonces ellos se habían centrado en tres cosas, ¿no? Primero, alertar de que esto iba a suponer que la eutanasia iba a suponer al final una presión para grupos de riesgo, ¿no? Por ejemplo, los que tengan depresión o también los minusválidos. Entonces, primero les advirtieron y luego intentaron movilizar un poquito a la opinión pública, porque al final, como cuenta Robert Henning en un libro muy bueno que se llama Seducidos por la Muerte, existe desgraciadamente la idea, cuando a uno le preguntan por la eutanasia, como que eutanasia es morir sin dolor, y eso no es. Entonces, eutanasia es morir en las manos de un médico. Sí. O sea, que todo el mundo desea morir sin dolor. Que un médico te provoque la muerte, te mate, vamos. Exactamente. Entonces, pero que desgraciadamente se asimila muchas veces a morir sin dolor y no es verdad. Ajá. Entonces estos intentaron, los de Care Not Killing, intentaron hacer una campaña y lo consiguieron, bastante buena, para que calara también un poco en la sociedad, pues que esto de acelerar la muerte es muy malo, ¿no? Ellos contaban bastante con el caso holandés y belga que tenemos en Europa, que todo el mundo les está mirando a los holandeses y a los belgas, porque ellos han aprobado la eutanasia y entonces ya sabemos lo que pasa cuando en un país se aprueba la eutanasia. Ya hay cifras y son países que hacen unas estadísticas más o menos serias y que son muy alarmantes, ¿no? Y poco a poco fueron también hablando con muchos miembros del Parlamento, ¿no? Esto es más fácil quizás hacerlo en Escocia o en Inglaterra que aquí en España, porque en esos países tienen listas abiertas. Entonces todos los diputados de distrito tienen una oficina a donde cualquiera puede dirigirse a comunicar sus inquietudes, ¿no? Y se
cuidan mucho de escuchar, digamos, la voz del pueblo. Sí. Entonces, cuando alguien consigue movilizar al pueblo para que vayan, para que, pues eso te tiene que dejar porque ahí los votos tampoco son secretos. Entonces, al que muchos de sus compromisarios han ido y le han dicho, oye, no votes a favor de la eutanasia, si vota a favor de la eutanasia, pues va a perder el apoyo, ¿no? Y esto fue lo que hicieron y lo consiguieron. O sea que es un estímulo para su plataforma aquí en España, porque pretende lo mismo, ¿no? Es decir, influir en los representantes de aquí, en los diputados. Supongo que ustedes intentarán llegar a ellos, aunque ya nos ha adelantado que aquí no es tan fácil el ser escuchados, ¿no? ¿Tiene alguna experiencia de este tema, de intentar hablar con políticos sobre estas cuestiones? Sí, bueno, aquí la experiencia de hablar con los políticos a nivel personal no es tan sencillo. Bueno, en España nosotros tenemos, como ya sabéis, 3 leyes autonómicas que bueno, en la práctica favorecen la eutanasia, aunque no la mencionen en el articulado con esa palabra, porque se llaman leyes de los derechos del paciente al final de la vida. Pero bueno, que concretamente en el caso andaluz son en Andalucía, en Aragón y en Navarra, ¿no? En el caso andaluz y en el caso andaluz y en el caso aragonés son leyes que abogan claramente por prácticas eutanásicas, ¿no? Entonces, en los 3 casos, nosotros, la Asociación de Profesionales por la Ética, pudimos comparecer en el Parlamento. Y entonces compareces en el Parlamento como experto y te tiene que llamar un parlamentario, y entonces expones un punto de vista. Esto se hace mucho en las leyes técnicas, o sea, leyes médicas, porque no siempre los parlamentarios tienen que saber de todo, ¿no? Son políticos, no son profesionales. Pero nosotros hemos hablado en los 3 parlamentos, digamos que parte de lo que dijimos fue utilizado especialmente en el Parlamento de Navarra, que cambió el articulado y quitaron las partes más polémicas de la ley, pero no ha habido ese ir a hablar con los diputados en persona. Esto aquí no es tan sencillo. Sí, más difícil que allí. Indudablemente, aunque esto esté legislado solo en algunas autonomías, es alarmante cómo se va extendiendo una mentalidad, en el fondo, eutanásica, ¿no? Le voy a poner un ejemplo que ilustra esto. Bueno, yo trabajo en un hospital pequeño y recientemente me encuentro con un conocido en un pasillo y le pregunto qué hacía allí, lógicamente. Me dice, pues no, acompañando a mi madre que está ingresada, etcétera. Bien. Me dice, y bueno, le digo, ¿qué tal está? Pues está saliendo de una insuficiencia respiratoria, es una persona de 80 años, tal, pero nada, se está recuperando muy bien. Pero me comentó, ¿sabes? El médico de primaria, bueno, como nadie sabe quién es el médico ni quién es la paciente, lo puedo contar. El médico de primaria, cuando vio a mi madre, me dijo directamente, esto lo podemos arreglar fácilmente, le ponemos una inyección de morfina y está arreglado en 2 minutos. Esto que ocurre, que sabemos por una muestra, está muy extendido, más de lo que creemos, en la práctica clínica, ¿no? Que quizás no se sabe, ¿no? Pero la cuestión es que está extendida esta mentalidad. Los médicos que salen de la facultad no tienen una adecuada formación. En el fondo es un tema de formación sobre el valor de la vida humana, ni conocen sus obligaciones profesionales respecto a la vida humana. Se van a guiar efectivamente luego de las leyes que emanen del Parlamento, ¿no? Pero en el fondo, aunque es muy importante la batalla que ustedes están dando a nivel legal, ¿no? El tema parece más de fondo, ¿no? Parece que es un tema de formación, es un tema ya consecuencia de la falta de valoración de la vida humana, de la falta de valoración de la dignidad humana en cualquiera de las circunstancias. ¿No cree que es así? Sí, absolutamente. Esto se nota mucho en el caso que tuvimos aquí en Madrid, en el Hospital de Leganés, en el que, bueno, pues ya sabemos que el anestesista Luis Montes quedó absuelto por falta de pruebas, pero de lo que se le acusaba era exactamente de eso. Él valoraba a enfermos que llegaban en malas condiciones o ancianos y les daba una sedación, pero la sedación en sí no es mala, ¿no? Esto siempre hay que aclararlo, es un cuidado paliativo como otro cualquiera, salvo que el fin mismo de la sedación sea matar a la persona, ¿no? Entonces se llama sedación terminal y es una eutanasia o incluso un asesinato, según se mire, ¿no? Entonces aquí efectivamente pues también pasa. Nosotros sí tenemos noticias de algunos hospitales pues que lo aplican y bueno, la verdad es que es terrible, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil de demostrarlo.
Pero que sí, que también somos conscientes, yo soy consciente de un familiar de hace poco, lo están descubriendo ustedes ahora, que ocurrió esto, ¿no? Se le trasladó a un hospital y a la media hora, bueno, estaba en malas condiciones, pero a la media hora nos avisaron que ya estaba solucionado el problema, se había muerto. Y entonces, intentando averiguar qué es lo que había pasado, pues simplemente alguien dijo, bueno, es que la hemos sedado, pero ha sido cuestión de 20 minutos o media hora lo que supuso la sedación aquella. La enferma ya había estado allí, ciertamente estaba pues grave. Son muchos los ejemplos, por desgracia, de lo extendida que está esta mentalidad de para arreglar un problema por compasión, en el fondo, que son las disculpas que se suelen poner, ¿no? Por la compasión, atentar directamente contra la vida humana. Sí, esto es, cuéntenos desde su punto de vista, desde el punto de vista de su plataforma, lo que esto supone de aberración, de violación de unos de los derechos fundamentales, y que quede, intentando que quede claro a nuestros oyentes que no podemos admitir una actitud así de atentar contra la vida humana en ninguna circunstancia. Esto, ¿cómo haríamos para que quedara clara a todo el mundo? Bueno, desafortunadamente la eutanasia a veces es un problema complejo, ¿no? Pero yo creo que nosotros, que somos, o sea, creyentes, profesionales por la ética, pues no nos escondemos y también somos cristianos, pues está claro que defendemos la dignidad del hombre como hijo de Dios, también como persona, desde que nace hasta que muere. Entonces, cualquier proceso que se haga para acortar el tiempo de vida que tiene una persona, pues es malo, no es condenable. Yo creo que además en estos tiempos hay que hacer un énfasis mayor en el valor de las personas ancianas, ¿no? Porque todo lo que está haciendo crecer la eutanasia es una desmedida apreciación de lo que es la autonomía, ¿no? Cuando una persona ya no se puede valer por sí misma, entonces parece que lo preciso es acelerar su muerte o directamente no matarlo, sea a través de la eutanasia o de suicidio asistido. Entonces me gustaría poner un ejemplo de un caso que publicó el diario El País. Era una mujer que contaba en la historia de su marido. Era un chico muy joven, deportista, debía ser pues seguramente una gran persona, ¿no? Le diagnostican esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa, que bueno, uno va perdiendo pues facultades físicas y demás. Entonces la mujer, cuando ve que el hombre se va quedando postrado, era un chico joven, insisto, que tenía pues un poco más de 30 años, decide facilitarle la muerte. ¿Y por qué? Porque no quería verle sufrir, no quería verle reducido a una silla, en fin, todas estas cosas que se dicen, ¿no? Entonces, claro, pues era una persona deportista, una persona joven. Entonces, esto muchas veces parece justificable, y esa cultura es terrorífica por muchos motivos, ¿no? Un grupo que había en Edimburgo es un grupo, bueno, es una asociación que tiene a nivel mundial, pero son bastante fuertes, por ejemplo, en Irlanda y en Canadá, que se llama Not Dead Yet, que bueno, se traduce por aún no estamos muertos, ¿no? Como un poco así. Y es gente que precisamente se trata de minusválidos, de gente que tiene algún tipo de minusvalía, que se oponen claramente a la eutanasia porque consideran que si la eutanasia se generaliza, parece que sus vidas tienen menos valor. Entonces había una showman que se llama Liz, que bueno, hay un montón de vídeos de ella ahí en YouTube, y es sin duda una persona tremendamente simpática y maravillosa, ¿no? Y esta persona pues decía, a ver, el hecho de que uno, por ejemplo, no sea capaz de moverse por sí mismo, o no sea capaz de hacer cosas como, por ejemplo, limpiarse uno mismo, no quiere decir que la vida no sea digna. O sea, esta mujer se llama Liz Carr, C-A-R-R, y se puede encontrar bastantes vídeos de ella. Es tremendamente simpática y sobre todo muy, muy beligerante. Porque ellos saben que cuando una persona deviene, por ejemplo, minusválida o parapléjico o tetrapléjico en un accidente, lo normal es venirse abajo. Pero con un poco de ayuda, superado ese primer proceso, nadie quiere morir, lo que quieren es vivir. Ahora, si según estás en el momento de máxima depresión, cuando todo tu vida está cambiando, lo que te proponen es una salida rápida y fácil, pues habría gente que optaría por eso, ¿no? Y eso hace que sea tan importante el ejemplo de los minusválidos que luchan todos los días, ¿no? Pues de los que luchan en la absoluta normalidad, de hacer cosas como cruzar la calle, conducir coches, o los que ya pues nos dan un ejemplo extremo de entrenamiento y van a los Juegos Olímpicos, ¿no? Que España pues es una pequeña potencia también en los Paralímpicos. No, tú lo has dicho muy bien, eso. Nadie quiere morir. Cuando alguien
quiere morir está sufriendo una patología que efectivamente una de ellas es la depresión, la desesperación, y por eso la obligación de todos nosotros es insistir, cuanto más mejor, en que nuestra obligación con los que lo pasan mal es ayudarlos a vivir, porque es lo que quieren, es lo que necesitan, aunque a veces pues expongan de esa manera pues el abandono, porque es en el fondo cuando una persona dice, mira, que es que se siente abandonado, no se siente querido, es decir, le falla la familia, es otro de los grandes motivos, ¿no? de que la gente esté muriendo en condiciones hospitalizados, medicalizados, etcétera, pues aunque poco a poco esto parece que va cambiando. Pero bien, nos ha dicho algo muy importante: nadie quiere morir, todos los mismos que están enfermos en sufrimiento exponen que no quieren morir, y es muy importante que las leyes defiendan, porque la gente también al final se deja influir mucho por la influencia pedagógica de las leyes, y una ley, como ha pasado con el aborto, ¿no? Si esto llegara a plasmarse, la legislación aquí en España, pues aumentaría tremendamente el número de personas que mueren porque las matan en los médicos, ¿no? Como ha pasado recientemente con el aborto. ¿Qué experiencia hay, porque nos lo mencionaba antes Carlos, de Bélgica y Holanda, donde esto ya hay un camino recorrido? Nos decía que hay estadísticas escalofriantes. Sí, pues mira, en el Congreso vino un belga, Bert van der Hagen, para comentarnos pues un poco cómo están las cosas en Bélgica. En Bélgica se aprueba la ley de la eutanasia, llamada así, y con prácticas claramente eutanasias, en el año 2002. Desde el 2002 hasta ahora ya tenemos 10 años de desarrollo legislativo, y entonces él señalaba varias cosas, ¿no? que os voy a resumir, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es lo que llamaban, todos los que sufren la eutanasia ya en sus países de modo legal, hablan de lo que es la pendiente resbaladiza, ¿no? Que es un término que nos es bastante familiar. Es decir, cuando uno va permitiendo cosas malas, pues cada vez se va acercando más a lo que sería dando pasos en dirección al abismo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en Bélgica la ley preveía una serie de garantías para los enfermos, ¿no? Y bueno, pues 10 años más tarde resulta que ahora el 80% de los médicos de la parte de Flandes, ¿no? Hay una parte que es católica, otra protestante, concretamente de la parte de Flandes, el 80% de los médicos ya están a favor de que la ley de la eutanasia se amplíe a aquellos que ellos llaman incompetentes, por ejemplo, por demencia, por cosas así, o sea, es decir, para poder eliminar ya enfermos psicológicos que no está enfermos psiquiátricos, que no está contemplado en la ley, pues ya están a favor. Luego, está demostrado en Bélgica, este me lo comentaba, que al principio, pues cuando empieza la norma, pues la gente la cumple en cuanto a los procedimientos, todo el mundo lo apuntan, tienen que llevarlo a un comité que lo tiene que aprobar, pero una vez que han hecho varias veces el camino al comité, resulta que se pueden ahorrar todo el papeleo para conseguir el mismo resultado poniéndole la inyección, como habéis comentado antes, pues le ponen la inyección y no rellenan el papeleo, ¿no? Esto en cuanto a Bélgica. En el tema de Holanda, ellos tienen unas estadísticas bastante serias, hacen estudios de cuando en cuando. Cuando aprueban la eutanasia en el año 2006, 1.923 personas fueron muertas por eutanasia oficialmente. En este momento, en el 2011, el último dato que tenemos es del 2011, la estadística oficial de Holanda nos habla de 3.695 personas. Esto quiere decir que ha habido un incremento del 18% respecto del año anterior. O sea, entonces está creciendo exponencialmente, ¿no? Esto es tan grave porque, claro, a lo mejor decimos 3.600 personas y en un país como España de 50 millones de habitantes no parece demasiado, pero es que tenemos un dato del año 2001 que dice que el 5,6% de todas las muertes de Holanda fueron como con causa de la eutanasia. Sí. Entonces esto es escalofriante, porque va a más. En el 2010 el total de muertes es del 12,3%. Así que todas estas, el sistema de eutanasia que utilizan en Holanda se llama Deep Continuous Sedation, o sea, como producir la sedación total, lo que habíamos hablado, les duermen y ya no se despiertan. Y esto, pues claro, es terrible. Sí, está pasando, efectivamente se está viendo en Holanda y en Bélgica, pero tenemos experiencias de hasta dónde llegó esta mentalidad con los nazis en Alemania de la pre y de la guerra, ¿no? Es decir, que se empezó
Se empezó con casos extremos y se acabó con todo aquel que consideraban pues que no era productivo, ¿no? En el fondo está detrás de esta mentalidad una mentalidad economicista e inhumana totalmente, de que prima solo al que es rentable para la sociedad, ¿no? Eso, y la otra de las causas o los motivos es el pavor al sufrimiento, humano, que lo considera la ideología moderna indigna del hombre, el sufrimiento. ¿Qué nos diría al respecto? Porque esto también es importante, que dar alguna idea que contrarreste la propaganda oficial, ¿no? Sí, bueno, lo primero que tenemos que decir muy clarito es que hoy por hoy las unidades de cuidados paliativos están preparados para lidiar con dolores tremendos. O sea, nadie tiene que morirse entre terribles dolores. Esto no solo no es necesario, sino que no es conveniente. Y bueno, hay un montón de medicamentos, los derivados de los opiáceos, y en casos más extremos se puede llegar incluso pues a la sedación, pero a la sedación paliativa, que es un tratamiento que aplica un médico, y no para matar, sino para aliviar el dolor, ¿no? Entonces no es necesario sufrir. Nosotros, pues desde un punto de vista cristiano, sí se puede considerar el sufrimiento como algo bueno, porque realmente pues formamos parte del proceso de redentor que hace Jesucristo, sí se ofrece, pero a la sociedad en general, que no vivimos en una sociedad muy creyente, hay que decirle que no tenga miedo al dolor, porque las unidades de dolor controlan el dolor. O sea, pensemos, por ejemplo, no solamente en los enfermos terminales, sino en esas personas que han sufrido quemaduras en buena parte de su cuerpo, que todos nos habremos quemado pues en mayor o menor medida pues por el sol o con un fuego. Imaginemos pues quemaduras pues graves a lo largo del cuerpo. Eso es muy doloroso a lo largo de mucho tiempo, hasta que se produce la recuperación. Bueno, pues ese dolor se controla perfectamente, ¿no?, en las unidades de dolor. Entonces, todos los que dicen que la única manera de morir sin dolor es a través de la sedación o de eutanasia, están mintiéndonos. Además, tenemos que decirles también que los cuidados paliativos en estos países en los que se ha aprobado pues la eutanasia o el suicidio asistido, como es el caso de Suiza, que no tienen aprobada la eutanasia pero sí el suicidio asistido, los cuidados paliativos caen porque ya no se ven tan necesarios. Los cuidados paliativos pues requieren de cierto esfuerzo, cierto sacrificio económico, ¿no?, porque siempre será más barato mandar a una persona directamente al cementerio con una inyección, ¿no? Ellos suelen decir, una inyección cuesta tanto y una unidad de cuidados paliativos cuesta tanto. Bueno, ya, pero es que la dignidad y el valor de la persona no tiene precio. Entonces, yo creo que tenemos que decir claramente estas dos cosas. Primero, no hay que tenerle tanto miedo al dolor porque hay sistemas médicos de controlar el dolor. Y luego, el hecho de que una persona sufra tampoco está convirtiendo su vida en algo indigno, al revés. ¿Cuántas veces hemos aprendido de gente a la que vemos sufrir y vemos sobreponerse, ¿no? Y ese ejemplo es buenísimo en estos momentos de pesimismo de la sociedad. Pues yo creo que nos dan ejemplos maravillosos. Sí, sí. No, incluso desde el punto de vista meramente humano, las personas inteligentes, estoy ahora acordándome de Lewis, este anglicano que bueno acabó convirtiéndose después al catolicismo, pero como antes de convertirse era un pensador sobre el dolor y decía que el dolor es un despertador del ser humano. Hay muchas personas que gracias al dolor y al sufrimiento han encontrado el camino de su propia perfección y realización. Y cuando vivían plácidamente, pues no, estaban adocenados, estaban aburridos, estaban asqueados, estaban sin encontrarle sentido. Esto, por supuesto, no quiere decir que no sea cierto todo eso que hemos escuchado de usted, de que la obligación de todo ser humano, principalmente de los médicos, es procurar evitar el dolor, pero hay que decir que la vida también sin dolor es impensable, ¿no? Es decir, que hay que contar con él y no hay que odiarlo y considerarlo el mayor de todos los males, incluso hasta el punto de considerar admisible la barbaridad de asesinar a un ser humano para que no tenga dolor, ¿no? En fin, que hay mucho que trabajar en el tema de la formación y mucha lo que se intenta intoxicar a los pacientes. Y ya le digo, yo que estoy en ambientes hospitalarios, estoy realmente notando como poco a poco los mismos pacientes, los mismos familiares, pues te repiten como loros lo que oyen en programas de televisión. Les sedarán, ¿no? Pero vamos a ver, así por las buenas, simplemente porque se le dice que no tiene pues buen pronóstico vital, ¿no? Le sedarán, pero vamos a ver, pues eso es
es un tratamiento que tendrá su indicación o no tendrá su indicación, pero eso de que tienen que sedar a todo el mundo, tiene que morir sedado, es algo que deberíamos también decir a todos nuestros oyentes, que es una barbaridad el pensar que eso es así, que hay que quitarlo, que hay que desear que la gente pues muera lo más consciente posible, porque lo leían en el blog suyo, creo yo, también antes de venir al programa, ¿no? Es decir, como antes todo el mundo quería morir en casa, no morir de repente, para poderse preparar, despedir de la familia, morirse en paz, ¿no? Con todo arreglado, ¿no? Ahora mismo eso ha pasado a lo contrario. La gente está deseando morir de repente, sin darse cuenta. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de que no existe la familia, de que no hay relaciones familiares, de que la gente le aterra el sufrimiento. Es decir, es una consecuencia del cambio de valores social, ¿no? Yo creo. Sí, está claro. Además, eso sí es cierto. Tuvimos hace poco, el año pasado, un encuentro de la Asociación Española de Doctrina Social de la Iglesia, AEDOS, y ahí comentaban la estadística esa que luego pusimos en el blog, ¿no? Y como buena parte de la población actual preferiría morir sin darse cuenta. Entonces, es curioso, ¿no? Pero cuanto antes no era así, ¿no? Antes se prefería, pues eso es, morir de anciano, que permitiera, tal como has explicado, pues arreglar tus asuntos, despedirte de la gente que quieres, poder solucionar problemas que hubieras tenido, incluso pues enemistades. Y actualmente pues todo lo contrario, ¿no? Quiero morirme de modo repentino y no notar nada. Yo creo que también es debido a la cultura dominante, que pues en todas las películas, toda la gente, no me refiero solo a las películas de acción, sino sobre todo a esas películas en las que parece que todo va relacionado con el triunfo, pues lo que hablábamos, ¿no? Si el valor máximo es la autonomía, en el momento que dejamos de poder caminar o que no podemos comer por nosotros mismos, pues eso nos convierte en indignos y parece ser que tendríamos que pedir la muerte, cuando es al revés, ¿no? También a veces es una enseñanza buenísima para los médicos que están en cuidados paliativos, y las enfermeras, pues dicen que se aprende mucho viendo cómo mueren las personas, o sea, acompañándoles, escuchándoles, se dan cuenta de lo que valoran al final de la vida, de que al final lo que valoran son las cosas que todos decimos que valoramos, pero que luego no se dedican mucho tiempo, ¿no? Pues a los amigos, a la familia, el hecho de poder ser bueno, ¿no? O sea, la hermosura de una vida recta, ¿no? Que decía Carlos de Foucault. Pues ahora no, ahora parece que el ideal era ese que se proponían los punks del siglo pasado, de muere joven y deja un bonito cadáver, ¿no? Pues sí, pues muy bien, creo que me indican que se nos termina el tiempo y solo lo que queda es agradecerle muchísimo su presencia en el programa, que nos haya dedicado estos minutos, y agradecerle también toda su labor por todos nosotros, que es esta que están realizando en Vida Digna. Así es que encantados y hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis y Juan Manuel, y hasta cuando queráis. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.